Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Como ya habrán podido observar, el tema con el cual comenzamos nuestro programa del día de hoy es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Rosana comenzó hablando de las declaraciones del gobernador del Banco Central, de lo que se planteó en aquella reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional y de la relación amigable y amistosa que hay con este organismo para continuar las relaciones que siempre se ha mantenido con el mismo. Y yo creo, Rosana y José Manuel, que para uno poder mejor analizar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la conclusión que ha tenido, la mejor forma de hacerlo es dividiéndolo en dos partes. La parte política y la parte, si se quiere, empresarial, que son las que más se han pronunciado en cuanto a lo que ha ocurrido con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y fíjate que lo han hecho de una manera muy diferente. En el caso de la parte política, se ha observado que desde hace meses se viene abogando y casi rogando porque haya un rompimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es claro en la prensa, en los medios de comunicación se ha venido manejando, porque se entiende que con un rompimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la oposición que está pujando por alcanzar el poder puede tener ganancia de causa frente al gobierno, al entender que la ruptura del acuerdo, como le han querido llamar, significa un fracaso del gobierno y un costo político para el gobierno. Y creo que el gobierno ha sido muy claro en cuáles son las razones por las cuales se ha terminado de esta manera el acuerdo con el Fondo Monetario, y todo el mundo sabe que es el tema eléctrico. Yo me imagino lo que hubiera ocurrido en este país, sobre todo con la oposición, si el gobierno hubiera cedido a los planteamientos del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que aumentara la tarifa eléctrica a los niveles en que se pretendía que se hiciera, un poco para equilibrar y de alguna manera enfrentar la situación de las finanzas públicas del sector eléctrico. Yo creo que esa era una esperanza que tenía la oposición para los fines de sacar más provecho político y decir que el gobierno es indolente, que le ha aumentado la tarifa eléctrica a los consumidores, que va a acabar con el sector empresarial porque ese es un costo demasiado fuerte y le va a quitar competitividad a este sector en el mercado internacional. Habrían enarbolado todos los argumentos, pero el gobierno inteligentemente no cedió a ese requerimiento del Fondo Monetario Internacional. Digamos que hay parte política, pero también hay parte de otra índole, que el gobierno se ha cuidado mucho durante los últimos años en proteger al consumidor dominicano, y esta es también una forma. Lo hizo desde que la crisis comenzó en el 2008 y ha estado tomando decisiones para evitar el impacto de la crisis sobre la población dominicana. Que esto tenga un costo, obviamente tiene un costo, el gobierno ha tenido que endeudarse, buscar recursos prestados para poder mantener la economía en crecimiento, para evitar la caída de los empleos, para evitar un impacto más fuerte en términos de precios y en términos de toda índole en la población dominicana. Entonces este ha sido realmente, conjuntamente con esa actitud del gobierno, pues todo el mundo sabe cómo ha actuado la política monetaria en la preservación de la estabilidad de precios en el país, y lo que ha ocurrido con una economía que se ha mantenido, a pesar de todo lo que pasa con el impacto, el choque externo que hemos recibido, se ha mantenido en crecimiento y ha mantenido los niveles de empleo. Entonces, frente a esa realidad y frente a ese hecho que la oposición no ha podido aprovechar como quisiera, ahora lo que le queda es atacar la suspensión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
y tratar de enfocarlo desde el punto de vista del fracaso del gobierno en esta materia. Entonces, eso todo el mundo lo sabe y lo entiende. Y yo creo que no hay que explicárselo mucho a la gente, porque cuando se está en la oposición en términos políticos, lo que se busca es que el gobierno fracase para que el que está tratando de llegar al poder lo pueda hacer sobre el fracaso del gobierno. Eso le ocurrió a Hipólito. Todo el mundo sabe que trató de reelegirse y fracasó, porque la crisis económica el pueblo lo condenó fuertemente por haberle creado y haberle generado tanto daño en la crisis del 2003-2004, la cantidad de gente que fueron a la pobreza extrema, el aumento del desempleo y todos esos cargos, la población todavía lo está pagando. Entonces, quisieran ellos que actualmente ocurriera lo mismo para poder entonces sacar ese provecho y retornar al poder. Entonces ya uno sabe que ese es el planteamiento y eso es lo que se quiere hacer. Ahora, ¿qué ha pasado desde el otro punto de vista, del punto de vista empresarial? La Cámara Americana de Comercio en el día de hoy 20 acaba de publicar un comunicado bien interesante, lamentándose de que no se haya podido concluir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y poniendo como alternativa que a falta del acuerdo se comience a entrar a la vigencia, ¿no? Se le dé vigencia a la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plantean tres grandes pactos: un pacto fiscal, un pacto educativo y un pacto eléctrico. Para resolver esos tres grandes problemas de la sociedad dominicana, todo eso está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero la Cámara Americana de Comercio reconoce que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido exitoso y que ha generado confianza en la población dominicana y en los agentes económicos y en la comunidad financiera internacional. Y pone como ejemplo el caso de el aumento de la inversión extranjera en el país y la colocación exitosa de los bonos soberanos en el mercado internacional en una de las condiciones mejores, si no la mejor, de la que hemos podido lograr en ese mercado internacional en medio de una crisis y en medio de rumores de que el acuerdo habían ciertos problemas en las negociaciones entre las autoridades económicas del país y los técnicos del Fondo Monetario Internacional, precisamente por el tema eléctrico. Si eso hubiera ocurrido en ocasiones anteriores, como ocurrió, uno no se puede imaginar lo que hubiera lo que hubiera pasado con la confianza, lo que hubiera pasado con los capitales. En lugar de venir tanta inversión extranjera como está llegando, con tanta tranquilidad y con tanta confianza, hubiera ocurrido lo que pasó en el 2003-2004, donde los capitales extranjeros recogieron y se fueron, donde uno sabe lo que pasó con las divisas, con el precio del dólar, con la inflación, con el desempleo y con todos esos males que aún estamos pagando hoy día. Pero ¿por qué la diferencia? Ahora el acuerdo nos concluyó, la gente, los agentes económicos han mantenido la confianza y han dado como un hecho que no va a ocurrir una situación de inestabilidad que afecte las inversiones y que haga que los agentes económicos tomen decisiones a la inversa de lo que lo están haciendo en este momento. Porque nosotros tenemos una tasa de cambio estable, porque nosotros tenemos inflación controlada, porque podemos hacer un programa a mediano plazo para mantener una inflación en un entorno de un 4 a un 5%. ¿Sería posible que unas autoridades pudieran hacer esto en condiciones en que no hubiera confianza? En condiciones en que se hubiera economía durante los próximos 20 años, hasta el 2030, más o menos. Entonces, ese es el punto que uno tiene que entender y es lo que uno puede decirle a la comunidad nacional. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo ver y cómo accionar de acuerdo con lo que ha ocurrido en este momento?
Yo creo que esto se ha discutido de manera clara, precisa. Las autoridades han hablado, habló el ministro de Economía, habló el gobernador del Banco Central, habló el presidente de la República, y todos han dado la misma explicación de las razones por las cuales se concluyó el acuerdo de esta forma. Pero además todos ellos han coincidido en afirmar que eso no va a implicar un rompimiento de la estabilidad de precios, porque si de algo se ha caracterizado y se ha cuidado este gobierno es precisamente de no tocar el tema de la estabilidad de precios. Por eso nosotros hoy tenemos una economía estable creciendo, tenemos condiciones y tenemos unos agentes económicos que se mantienen tomando decisiones de invertir en la República Dominicana, y tenemos esa confianza en el plano internacional. Entonces yo creo que de eso es que se trata, de esa forma es que tenemos que ver todo esto. Ya no hay que hablar del acuerdo con el fondo que fracasó, y que de lo que hay que hablar es de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Yo creo que también de eso se ha hablado bastante. Así es. Vamos a una pausa y regresamos.